Todos, por fin os voy a enseñar cómo realizar este fantástico sombrero de copa estilo steampunk, como podéis apreciar, además con un efecto metalizado genial, ¿no? Bueno, pues esto lo vais a poder hacer vosotros mismos, exceptuando las gafas, que estas evidentemente no las he hecho yo. Y además os voy a enseñar a realizar una pajarita a juego, también con el mismo efecto, ¿vale? Bueno, como es un poquito laborioso realizar este sombrero, lo voy a distribuir su ejecución en diferentes fases. Y hoy vamos a comenzar con la fase del diseño del patrón, ¿vale? Para ello vamos a necesitar además vamos a necesitar una cinta de pelo y 4 lapiceros o 4 pinceles dispuestos de esta forma. Con ello vamos a obtener varias medidas con las que vamos a ser capaces de dibujar la curvatura de nuestra cabeza en planta. Como podéis comprobar, no se trata ni una circunferencia ni una elipse, pero os voy a enseñar un método muy sencillo para obtener dicho contorno y poder así sacar nuestro patrón. La primera medida que tenemos que tomar es desde una oreja a la otra oreja. Este será el diámetro 1. La segunda medida será desde la parte frontal a la parte trasera y ese será el diámetro 2. Lo anotamos. Además, debemos de tener en cuenta en esa medida el grosor del lapicero de los pinceles, ya que debe quedar holgadito. Eso es muy importante. Por supuesto, pedís la ayuda de alguien para que os realice estas dos medidas, el diámetro 1 y el diámetro 2. Y finalmente os tiene que tomar la medida del perímetro y, como he dicho, incluyendo el grosor de los 4 pinceles o los 4 lapiceros. Estas 3 medidas las anotáis en un papelito, como yo he hecho, de esta forma. El diámetro 1, el diámetro 2 y el perímetro, ¿vale? Es muy importante, así que las dejáis anotaditas aparte. Bien, entonces ahora vamos a ir con el diseño de la copa, es decir, el diseño del cuerpo central. Toda esta parte, que parece muy sencilla, pero esta parte tiene 10 piezas, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, con la medida del perímetro, en mi caso son 60 centímetros, lo vamos a marcar en la cartulina. Y luego le vamos a dar una altura a lo que es el cuerpo central, ¿vale? Esta distancia más o menos se la vamos a dar de 17 centímetros. Yo se la doy 17, pero vosotros podéis darle la altura que queráis. Probad con esta medida a ver si os gusta y si no con otra. Pero bueno, yo la he hecho con 17 centímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dibujaremos un rectángulo siendo la base el perímetro de nuestra cabeza y la altura 17 centímetros. Ahora vamos a dividir el lado más largo de nuestro rectángulo, es decir, del perímetro de nuestra cabeza, en 10 partes iguales. En mi caso es muy sencillo, ya que mi perímetro era de 60 centímetros, 60 entre 10, 6 centímetros. Y luego dibujaremos las líneas verticales a cada una de esas partes. Ya lo tenemos. Tenemos nuestras 10 partes, ¿verdad? Bien, pues ahora las vamos a enumerar. Esto es muy importante para pasos posteriores. Entonces, las vamos a enumerar así. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y repetimos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es marcar la mitad justo de la pieza número 1 y de la pieza número 1 siguiente. En mi caso, como son 6 centímetros, pues lo marcaré a 3. Esa es mi mitad. Hacemos una marquita aquí abajo. Y de la misma forma se la vamos a hacer a la segunda pieza número 1, ¿vale? Bien. Ahora, entre la pieza número 3 y número 4,
número 4, perdón, vamos a marcar 3 centímetros de altura, de esta forma. 3 centímetros y lo vamos a marcar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque lo que queremos hacer es sacar una curvatura. Esta curvatura es la que nos va a dar la curvatura aquí, porque el sombrero no es recto, ¿vale? Tiene una curvatura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería muy difícil ahora, ¿no? Ponernos con el compás y tal. Entonces yo voy a enseñar un método pues muy sencillo, con una tira de la misma cartulina. Por ejemplo, la cortáis de la misma cartulina, pues de unos 2 centímetros a lo largo, un trozo de cartulina, ¿vale? Como podéis ver. Y con esta cartulina y un poquito de cinta de carrocero vamos a idear la curva. Ahora lo vais a ver. Ponemos un trocito así y justo en el punto de los 3 centímetros entre la pieza número 3 y número 4 la vamos a colocar así, ¿vale? Que se mantenga vertical, ¿de acuerdo? Por detrás. Vamos a coger otro trocito de cinta de carrocero y ¿veis dónde hemos marcado la mitad de la pieza número 1? Pues la vamos a dejar también aquí, ¿vale? Ponemos la cinta de carrocero detrás y justo donde está la marquita lo vamos a colocar, tal que así. Hacemos lo mismo con la otra pieza número 1, ¿vale? Un poquito de cinta de carrocero y justo la marquita, ¿vale? Ahí a ras ponemos la cinta, ¿veis? Se nos ha generado una curva estupenda, sin necesidad de compases, ni ecuaciones matemáticas extrañas, ni nada por el estilo. Eso sí, ahora tenéis que tener un poquito de pulso, ¿eh? Y marcamos esa curva con un lápiz, ¿de acuerdo? Venga. Pues quitamos la tira. Como podéis comprobar, hemos realizado, ¿veis? Una curvita que nos va a ser de gran utilidad. Bien, quitamos de aquí la cinta de carrocero porque nos va a servir para otras tareas a la tira y la reservamos. Ahora lo que vamos a hacer, como queremos que el cuerpo del sombrero sea entallado, tenemos que hacer una especie de reducciones a cada pieza. Entonces lo vamos a hacer en la pieza número 1 y lo vamos a traspasar a cada una de las piezas, ¿de acuerdo? La reducción o entallado que yo voy a hacer será de medio centímetro a cada lado. Eso es lo que vamos a marcar. Para dibujar la curvatura del entallado lateral nos ayudamos de la tira de cartulina que antes habíamos reservado. Le ponemos cinta de carrocero en un punto, a ver, y cinta en el otro lado, ¿veis? Así, bueno, vamos a ponerle primero en el punto intermedio para que no se nos mueva. Esto, a ver, en el punto intermedio, así, ¿vale? A ver si se quiere quedar quieta. De todas formas, le ponéis en el otro lado otro trocito y así se está quietecica. Y en este lado exactamente lo mismo, así, hasta la puntita, hasta el punto inferior, ¿vale? ¿Veis? Se nos ha generado una curvita. Esto es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, con el mismo lapicero hacéis como antes, una curvita. Como veis, ya tenéis marcada lo que es lo que vamos a entallar, ¿vale? No os preocupéis, se han salido un poquito diferentes. Ahora a la hora de recortar lo vamos a igualar y se acabó. Vamos a recortar la pieza número 1, ¿de acuerdo? Así como estas pequeñas curvaturas también. Una vez recortada la pieza número 1, veis que tiene aquí una pequeña curvita que hemos marcado antes.
esta. Bien, pues la vamos a marcar en el otro lado también, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trasladar esta curvatura que hemos hecho antes a cada una de las piezas, pero lo vamos a hacer solamente en el primer grupo, es decir, hasta el 5, bueno, hasta el siguiente 1, ¿vale? Y solamente vamos a hacer, ¿ves? Como he marcado yo aquí previamente la curvatura hasta la mitad. Luego os explicaré por qué. ¿Veis? Hacéis así, ponéis la pieza encima y marcáis con el lapicero hasta la mitad, así en cada una de las piezas, ¿de acuerdo? En el 1 sí que podéis montar, o sea, marcar la curvatura hasta abajo del todo, ¿vale? Pero como en estas piezas, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5 tenemos esta línea marcada, entonces ponemos la pieza número 1 una cava, ¿vale? Y tiramos ahí la línea hasta juntarse con la que hemos marcado anteriormente. Ya tenemos marcadas todas las curvaturas. Ahora lo que vamos a hacer es recortar el primer grupo. El 1 ya lo tenemos recortado, pues vamos a cortar en bloque el 2, el 3, el 4 y el 5, y luego vamos a trasladar esta curvatura al siguiente 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora vamos a marcar con el lapicero esta curvatura en el siguiente grupo. Lo ponemos así y marcamos. Hola, que se me va. Sujetad bien la cartulina, que no os pase como a mí. Y veis aquí, como teníamos la primera pieza, vamos a recortarla también, esta pequeña curvatura que la habíamos hecho, así. La curvatura, y la ponemos en la pieza número 1 para poder trasladar la misma curvatura aquí, justo donde le faltaba. ¿Vale? Bien. Ahora ya podemos cortar también este segundo grupo. Veis que a este segundo grupo le falta determinar las curvitas, ¿vale? Lo hacéis como antes. Cogéis, por ejemplo, la pieza número 1 y marcáis desde abajo hasta unirse con la otra curva que habíais marcado desde arriba hacia abajo. Ya tenemos todo marcado, pues ahora tenemos que recortar cada una de las piezas. Ha llegado el momento de hacer el replanteo. Y os preguntaréis por qué no lo hacemos directamente en la goma eva, que va a ser el material final. Bueno, pues porque nos vamos a asegurar, haciendo el replanteo del patrón, que nos va bien. Imaginaros que lo hacemos directamente en la goma eva y luego no nos sirve. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es unir todas estas piezas. Aunque os parezca un poquito laborioso, merece la pena. Simplemente por el resultado final que os he mostrado al principio, yo creo que es beneficioso, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces ahora con cinta de carrocero vamos a unir todas las piezas, porque luego nos lo vamos a probar. Y si vemos que todo cuadra, pues podemos continuar. Si no, tendríamos que rectificar. Por ejemplo, si os queda pequeño, pues una solución sería pues aumentar la pieza número 1, porque estas dos, una va en la frente y otra en la nuca, ¿vale? Entonces no se notaría. Pues esta pieza hacerla un pelín más grande, o la de atrás, ¿vale? Pero esperemos que eso no nos suceda, ¿de acuerdo? Entonces las ponemos bien juntitas, así, y ahora con cinta de carrocero las vamos a unir, con mucho cuidado de que no se nos muevan. Las unimos por la parte superior, así, y ahora vamos a unir la parte inferior a trocitos.
más que nada por el tema de la curvatura, no lo podemos hacer de una tirada, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos unido. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, ¿vale? Que sería unir la última pieza con la primera. Que no se os muevan, ¿vale? Y abajo, esquinita con esquina. Vale. ¿Veis? Ya tenemos esto. Pues ahora tenemos que juntar los centros. Cada curvatura con la siguiente curvatura y ponemos trocitos de cinta. Así. Hasta unir todas las piezas. Y voilà, ya tenéis la copa central de vuestro sombrero, ¿vale? Esto, tal que así, os lo tenéis que probar. Es decir, tener vuestra cabecita y los número 1, acordaros, las piezas número 1 es la parte frontal y la parte trasera, indiferentemente, pues os lo ponéis así, ¿vale? Así. ¿Veis? Acordaros, muy importante, es mejor que os quede holgadito, que no se entre justo, ¿vale? Porque a la hora de hacerlo luego con la goma eva, como hay que forrarlo y demás, si lo hacéis muy justo luego no os va a caber, entonces que os quede holgadito. Por eso os dije que al medir el perímetro tuvieseis en cuenta los lápices o los pinceles que pusierais en la goma de pelo. Mejor siempre que os quede holgado. Vamos a pasar a diseñar la parte superior. Para eso vamos a necesitar las medidas que tomamos al principio, es decir, el diámetro 1, el diámetro 2 y el perímetro, ¿vale? Vamos a marcar dos ejes perpendiculares. En el eje horizontal vamos a marcar el diámetro 1, que era la distancia de oreja a oreja, y en el eje vertical vamos a marcar el diámetro 2, que era desde la parte frontal hasta la parte trasera de nuestra cabeza. La mitad de cada diámetro a cada lado del centro de los ejes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con la tira que habíamos recortado al principio, ¿os acordáis? De la de 2 centímetros, nos vamos a marcar la mitad de nuestro perímetro. En mi caso, el perímetro era de 60 centímetros. Bueno, pues cojo la mitad, 30 centímetros, y lo marcamos. ¿Veis? 30 centímetros. Y lo que vamos a hacer es, con ayuda de esta tira, hacer la curvatura de nuestra cabeza. Con ayuda de la cinta de carrocero, en la primera marquita, ¿vale? Lo ponemos por detrás y la vamos a hacer coincidir con la marca del eje vertical, ¿vale? Para que se sujete un poquito mejor. Por el otro lado, perfecto. Y así, con la otra marquita de la mitad del perímetro, la hacemos coincidir con la marca inferior del eje vertical, ¿vale? La hacemos ahí coincidir y por el otro lado ponemos un poquito de cinta de carrocero. Perfecto. Y ahora otro trocito, haciendo que la cinta se pegue justo en esta marca, ¿vale? Del eje horizontal. ¿Veis? Ponemos un poquito de cinta por detrás y la ponemos ahí. Y voilà. ¿Veis?
De esta forma vamos a marcar la mitad de nuestro contorno. Con cuidado, seguimos la línea. Ya tenemos medio perímetro. Quitamos la cinta. Pero ahora lo que vamos a hacer es pasarla al otro lado. Pero para pasarla vamos a recortar la cartulina por aquí. ¿Vale? La doblaremos y trasladaremos la misma curvatura hacia el otro lado para que nos quede simétrico. Y marcamos con el lapicero. Y voilà, recortamos el resto. Como esta parte es un pelín más estrecha que la de atrás, que sería la parte de la nuca, vamos a poner aquí una F frontal, ¿vale? Para no olvidarnos, porque luego más adelante nos va a servir a la hora de montar el sombrero. ¿De acuerdo? El ala, ¿vale? Bien. En mi caso le he dado una anchura al ala de 6 centímetros. No, 6 centímetros y medio. Le podéis dar el grosor que queráis, pero mínimo 6 centímetros para que os quede bien. Entonces tomamos la pieza que hemos hecho anteriormente y la colocamos así. Vamos a marcar el contorno y marcamos estos puntos como referencia. Vamos a hacer media ala como antes. Hemos hecho la otra pieza y la vamos a trasladar hacia el otro lado. Vale. Otra vez con la tira de antes vamos a marcar 6 centímetros y medio. En la tira 6 centímetros y medio, así. Y vamos a trasladar estos 6 centímetros y medio en todos los puntos que queráis. Cuantos más puntos tengáis, mejor podéis realizar luego la curva, porque lo vais a tener que realizar a mano. O sea que cuantos más puntos, mejor. Vamos allá. Si hacéis uno aquí y otro aquí, pues la curvatura os va a costar hacerla. Entonces mejor más puntitos de referencia. Antes de hacer la curva vamos a marcarnos con la regla desde este punto y este punto una recta que nos va a servir luego para doblar justo por la mitad. Así y así. ¿Vale? Y ahora con paciencia marcaréis una línea por todos estos puntos. Ese será vuestro ala. ¿Lo veis? Ahora lo que vamos a hacer es recortar. Como hemos hecho antes con la anterior pieza. Vamos a recortar esta pieza para poder doblarla y copiar la curvatura en el otro lado. Y ya tenemos nuestro ala. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, antes de nada vamos a ponernos aquí también la F de frontal como antes, en la parte más estrechita. Esta sería la parte de la nuca como antes. F, ¿vale? Ahora ya podemos recortar la parte que nos queda y la parte de dentro. Bien, ya tenemos el ala y la parte de arriba.
las piezas del sombrero. Ahora, si queréis hacer como con el cuerpo central, ver que todo queda correcto, a mí me gusta hacerlo antes de pasarlo todo a goma eva, pues hacemos lo mismo. Vamos a hacer que todo el patrón sea visible. Entonces, la parte frontal con cualquiera de los dos unos, de este uno o el de atrás. Pero aseguraros de marcar, si esto medía 6, pues la mitad. Marcáis la mitad aquí y la mitad del otro uno. ¿Por qué? Porque vamos a unirlo justo donde está el eje, con esa marquita, ¿lo veis? Para que quede todo simétrico. Entonces justo ahí lo ponéis así. Acordaros que la curvatura va abajo, ¿vale? Entonces justo en esa marquita le ponéis cinta de carrocero, ¿vale? Y atrás la hacéis coincidir con la marquita exactamente igual y cinta de carrocero. Luego en los laterales hacéis coincidir el extremo del eje, ¿veis? Justo donde se une la pieza 3 y la 4. Y en el otro extremo lo mismo. Vais uniendo cuanto más puntos mejor, ¿vale? Para que os lo podáis probar. A continuación os enseñaré una foto de cómo queda. Pues vamos a colocar el ala. Entonces, donde hayáis puesto la F de frontal, ahí pondremos la parte de la F del ala, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Hacer coincidir, ¿ves? Esta línea justo con la mitad de la pieza número 1. Y lo unimos con cinta, con un trocito de cinta. Así. Y así. Vamos a la parte de atrás exactamente igual. Este punto con la mitad. ¿Vale? Sí, con un trocito de cinta. Vale. Los extremos igual. ¿Veis que habíamos dejado marcado aquí, justo coincidiendo con el eje? Pues coincidiendo con la unión entre de la pieza 3 y la pieza 4. Esto lo hacéis con paciencia, más que nada es por comprobar que todo está correcto, ¿vale? Y así en los diferentes puntos, cuantos más puntos, pues mejor os quedará. ¿De acuerdo? A continuación os enseño una foto de cómo queda, todo premontado. Os lo podéis volver a probar, ¿vale? Simplemente para verificar que vuestro patrón es correcto, que os quede holgadito y podremos continuar con la siguiente fase. Ahora lo que tendréis que hacer, una vez que ya habéis comprobado que todo está bien, vais quitando con cuidado la cinta, porque estas piezas nos van a servir para hacer las piezas definitivas en goma eva. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Consultarme cualquier duda que tengáis a través de mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo donde os mostraré la segunda parte del tutorial. ¡Nos vemos!